Ya, doctor. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar de cómo avanza y cómo ha sido el camino hacia la prevención del virus sincitial respiratorio en niños y con el objetivo fundamental de mostrar los avances que se han presentado en Colombia en la materia. El virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en los lactantes, la causa infecciosa más frecuente. Y por eso nos acompaña un excelente grupo de amigos y conferencistas, quienes en la noche de hoy con quien vamos a hablar un poco del sistema respiratorio, a presentar la epidemiología, las estrategias de vacunación y a presentar los avances de las diferentes instituciones. Entonces, sin más preámbulo, pues queremos darle la bienvenida y comenzar el webinar. Entonces, em, comenzamos tengo el placer de presentar a Carlos Torres. Carlos Torres es infectólogo pediatra, es docente de la Universidad del Bosque, es profesor visitante del Instituto of Child Health de Londres, es consultor y conferencista, es miembro del Comité de Vacunas y de Infecciones de la Sociedad Colombiana de Pediatría, de la SLIPE, de IPA y es miembro de la Asociación Colombiana de Infectología. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos nos va a presentar un poco acerca del resumen de la evidencia del impacto de las estrategias de prevención en el mundo. Muchas gracias, Carlos. Germán, muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos. Quiero confirmar que se esté oyendo bien. ¿Estamos bien? Te escucha Sí. bien, pero te ves un poco borroso. La parte de atrás Bien. debe ser que está. Sí. Bueno, veremos. Sí. Lo importante es el contenido. Bueno, muy contento de que estemos acá hablando de este tema porque todos queremos avanzar en la protección, en la inmunoprevención contra el virus sincitial respiratorio. Creo que estamos en deuda, creo que Latinoamérica y el mundo está corriendo muy rápidamente y nosotros tenemos que ponernos a ese ritmo. Entonces, me han dado la oportunidad de hablar un poquito de las estrategias que existen. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ver qué tal se ve. Voy a subir un poquito acá. ¿Se está viendo ya, Germán? Sí, Sí, doctor. señor, se ve perfecto, Carlos, perfecto. Bueno, entonces mire, porque tengo apenas 15 minutos. Vamos a resumir la evidencia del impacto de las tareas de prevención, pero por supuesto en los primeros 3 minutos voy a hablar un poquito del impacto para que nos pongamos todos al día muy someramente de lo que hace la infección por virus sincitial. Un impacto inmenso, una carga aguda de infección que la detectamos por episodios de infección, de hospitalización y de muertes, y porque es importante identificar esos factores de riesgos asociados a la infección y a la severidad. Segundo, porque hay un impacto de la morbilidad respiratoria, en algunos casos secuelas, la asociación con sibilancia recurrente, la causalidad o simple asociación con asma, que sigue siendo un tema discutido, la asociación con apnea obstructiva y el impacto a largo plazo en la adultez. El impacto económico con utilización de recursos y calidad de vida, el impacto de las coinfecciones y cómo las estrategias preventivas podrían, digamos, intervenir en estas coinfecciones. Y finalmente, el impacto de la utilización inadecuada de antibióticos y resistencia antimicrobiana. Y con esto resumimos algunas de las cosas importantes del impacto de este tipo de infección. Y esto ustedes lo conocen bien, esto es para menores de 5 años. Hoy no estamos hablando de niños mayores ni de adultos mayores, pero solamente para decir que hay muchos estudios, pero en general este es el más conocido, en donde siempre lo hablamos, de unas más de 100.000 muertes totales en el mundo entero, con unos 33 millones de casos de infección respiratoria baja en el mundo, en niños menores de 5 años. Pero de pronto también vale la pena decir que más del 95% de las infecciones y más del 99% de las muertes son en países de bajos y medianos ingresos, en donde puede pasar que 3 muertes en la comunidad se vean por cada muerte hospitalaria, o sea, que la ausencia de acceso o la dificultad o la demora en acceso puede ser importante. Y también como un dato importante, en el mundo entero, 1 de cada 50 muertes de niños son por virus sincitial respiratorio y eso es un impacto muy grande.
Aquí estamos mirando menores de 6 meses y entonces en los menores de 6 meses es importante ver cómo de todos esos casos que miramos previamente, el 20% de los casos son en menores de 6 meses, el 40% de las hospitalizaciones y el 80% de las muertes hospitalarias. Y en el lado derecho del slide está un paper que se publicó ayer o antes de ayer, que está muy interesante y se lo recomiendo que lo lean, sobre la carga de enfermedad por mes de los pacientes. Y lo que quiero que vean aquí simplemente se está comparando países de altos ingresos, HICs, o países de ingresos medios altos o de bajos medios o de ingresos bajos. Y también, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, se está comparando las regiones que tienen estaciones con las regiones tropicales o subtropicales. Y lo que ustedes pueden ver claramente, y eso está demostrado, pero este es un metaanálisis muy interesante, es que entre más, digamos, altos ingresos, hay un promedio de primera infección o de primera consulta por enfermedad importante en un niño más pequeño, entre el mes y medio y los 2 meses. Y se mueve un poco hacia los 3 meses en zonas tropicales o en países más pobres. Eso solamente es para dejarlo como ejemplo de todo lo que puede cambiar de acuerdo a la estacionalidad, al país y de por qué hay que conocer los datos de cada país. Nuevamente un estudio, este es un estudio americano que lo traigo es porque es un importante número de pacientes hospitalizados, más de 5,000, para que aprecien cómo volvemos a decir que los menores de 6 meses son al menos el 50 o 60% de estos hospitalizados, esto es en Estados Unidos, pero que tampoco es despreciable la carga de enfermedad de hospitalización entre 6 y 24 meses e incluso hasta 5 años. Y lo otro importante, que las condiciones subyacentes en estos niños americanos hospitalizados se ven solamente en menos del 25% en menores de 6 meses. Esa cifra es mayor en nuestros países. Y esto también conviene verlo porque esto es tomado del mismo grupo Nirsegal de Galicia, que ustedes saben que han sido tan exitosos en la implementación de Nirsevimab, solo para que vean que la infección severa por virus respiratorio sincitial se asocia con incremento importante en la prescripción de broncodilatadores, hay un riesgo relativo casi 6 veces más altas y de antibacterianos 4 veces más altas. Y por supuesto lo que hablábamos previamente, que la infección respiratoria baja se asocia a un riesgo 2 veces mayor de muerte por causa respiratoria en la adultez. En realidad en estos diagramas ustedes pueden ver que lo único que le gana como causa de muerte precoz en la adultez a tener una infección respiratoria baja en los menores de 2 años es fumar entre 20 y 25 años. Entonces, para que veamos la importancia y por qué estas infecciones pueden llegar a ser tan importantes. Y digamos que la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, pero también la ASIN, también la Sociedad Colombiana de Pediatría, han mirado la carga de enfermedad y esto es solamente para ver como parte de nuestra publicación, como la mayoría de países tienen una incidencia de enfermedad bastante parecida en Latinoamérica, lo que hace que tengamos cosas comunes en el momento de tomar decisiones. Y al lado izquierdo de la pantalla de ustedes van a ver lo que sabemos tanto en niños en verde como en adultos mayores en azul sobre que conocemos un conocimiento, que tenemos un conocimiento bueno, que está estudiado o publicado o aceptado. Pero al lado derecho está todavía lo que nos falta por saber. También en niños, en adultos, y vean ustedes, sin entrar en detalle de cada cosa, cómo tenemos una necesidad de seguir interviniendo y entendiendo un poco qué más, saber de este virus. Porque esto va a ser importante para utilizar adecuada y equitativamente las nuevas estrategias de las que vamos a hablar y para establecer planes y estrategias para países como el nuestro, que no tiene estacionalidades definidas o que por lo menos las estamos definiendo. Y como los lactantes tienen una respuesta inmune deficiente y un sistema inmune que es inmaduro al sincitial, y existe un gran impacto de la enfermedad en el primer año de vida, y además la inmunidad luego de la infección natural es muy limitada, y también hay reinfecciones frecuentes, pues se vuelve importantísimo el establecer estrategias de inmunización pasiva, como la vacunación materna o los monoclonales en los neonatos o lactantes sanos, o la combinación de los dos,
pero esas estrategias deben ser eficaces, efectivas, generadoras de impacto y equidad y económicamente factibles. Y entonces vamos a entrar en una segunda parte en los próximos 2 minutos, que simplemente es decir, de dónde salió o por qué ahora podemos hablar de esto. Porque el sincitial no había tenido ninguna posibilidad de tener vacuna, de tener mucho menos monoclonales que fueran efectivos hasta hace recientemente. Y esta slide es solo para mostrarles la proteína F, esa que ven ahí, que es la proteína de fusión. Y esta foto es de unos personajes que dicen las malas lenguas que van a ganarse el premio Nobel este año, que son Jason McClellan y el doctor Barney Graham. Ellos hicieron el gran descubrimiento hace apenas 12 años de la conformación de la estructura pre-F, ahí lo ven en Science, publicado, primer autor McClellan, que es el más joven de barba, pero Barney Graham, todos ustedes saben lo importante que ha sido en el desarrollo de vacunas, y fue que ellos encontraron que esa estructura de la proteína F, que es la que se fusiona a la célula, cuando se fusiona o la podemos tomar en estado pre-F, como les señalo acá, sobre la superficie viral y estabilizarla en ese estado, como hacerle un screenshot en el estado pre-F, que esos son instantes, y se puede identificar las epítopes correctas para inducir respuestas neutralizantes. O sea, todo había fallado antes porque o se tomaba en estado postfusión o no se tomaba la proteína F en el estado que debería ser. Y entonces aquí en la parte de la izquierda vemos la proteína F como la ve el sistema inmune. Cuando ya queda en postfusión, no genera buenos anticuerpos neutralizantes. Entonces este que es como un arbolito de prefusión, ustedes pueden ver que tiene diferentes colores. Pues bien, el color rojo corresponde al sitio 0 y el color 5 al sitio, que es el naranja, al sitio 5. Y ahí es donde los anticuerpos tienen mayor potencia neutralizante y donde ha estado el éxito de este descubrimiento. Pero además el descubrimiento también incluyó el dejar la proteína F, digamos, ya amarrada, que no puede cambiar. De forma que estos anticuerpos son los que tenemos que inducir. Y esto pasó de ser en el 2013 esa publicación a tener, por ejemplo, este editorial del New England Journal del Dr. Graham, donde nos habla precisamente de este descubrimiento que en 10 años llevó a la aprobación, como ustedes pueden ver, del monoclonal y a la aprobación de la vacuna con un tiempo de un mes de diferencia por FDA. Y entonces comienzo ya la parte sustanciosa, que les prometo que va a ser corta, pero que hay mucha información. Y este es el Nirsevimab. Lo único que quiero que recuerden es que es un anticuerpo monoclonal de vida media prolongada y que se une con una alta afinidad a ese sitio antigénico 0 y que es una dosis única en lactantes en su primera temporada, siendo diferente la dosis si el niño pesa menos de 5 kilos o si pesa más de 5 kilos. Y esto resume todo lo que es eficacia, por eso está subrayado. Esto es eficacia, recuerden ustedes, estos son estudios clínicos controlados, el 2B, el 3, el estudio en pool y lo que se llama el estudio 3B, que es el estudio Harmony. Y lo que quiero que miren simplemente, sin entrar en detalles porque son muchos papers, es la eficacia contra, en el lado izquierdo, la infección respiratoria médicamente atendida, en moradito la hospitalización, en naranja la infección muy severa, en verde la hospitalización, ojo, de toda causa, o sea, la eficacia contra cualquier hospitalización en estos niños que recibieron el producto, y en el lado amarillo la eficacia contra infección respiratoria de toda causa. Ahí no importa en el verde ni el amarillo si era sincitial o no. Y ustedes ven unas cifras espectaculares. Siempre vamos a ver, por ejemplo, en la infección muy severa, estos estudios entre 75 y 87 de eficacia. Y miren los intervalos de confianza muy confiables, muy grandes. Pero además, vean ustedes cómo la hospitalización de toda causa y la infección de toda causa también son protegidas de una manera muy importante. Y como hay tantos estudios, ya en este momento yo ya no tengo la cifra de estudios publicados. Hasta diciembre del 2024, que son los que salen acá en los slides, 2 slides que siguen, eran casi 35 estudios publicados de efectividad. Ya no de eficacia, que fue lo que vimos en el anterior, sino de efectividad en vida real del Nirsevimab.
Y aquí tenemos, por ejemplo, los estudios en Estados Unidos, España, Francia, Australia, sobre efectividades, perdón, en hospitalización. Y miren las cifras para verlo rápidamente, del 73 al 98%. Y en la mitad, admisión a cuidado intensivo, relacionada con virus sincitial. Esto es comprobable sincitial. Y vean ustedes, en España o en Francia, entre el 75 y el 92%. Y luego en verde tenemos la hospitalización ya relacionada con reducción de hospitalización y luego en reducción de UCI en cuanto a el impacto de esta condición. Y cuando lo miramos en desenlaces ambulatorios, también se está estudiando episodios de ira atendidos médicamente, o visitas a urgencias, o bronquiolitis en cuidado primario, o el primer episodio de infección respiratoria. Y este metaanálisis, que lo habíamos visto en forma de presentación inicial en el Congreso Mundial de Virus Sincitial este año, acabó de ser publicado. Y se lo resumen, es un metaanálisis de 28 estudios en donde ustedes pueden ver la efectividad contra hospitalización en metaanálisis, 86%. Porque no tenemos tiempo, no puedo entrar en detalle, pero vean ustedes el gran número de eventos y de lactantes en los casos de nirsevimab versus control. Y miren que son estudios de alta calidad, de sesgo bajo, de heterogeneidad también baja. O sea, hay una reducción significativa del riesgo de hospitalización. Eso fueron 16 estudios de efectividad en el metaanálisis, 8 estudios de UCI con 83% de efectividad con reducción del riesgo de admisión a UCI. Y finalmente 6 estudios del análisis combinado de la infección ya no hospitalizada, sino de la infección ambulatoria. En resumen, este metaanálisis incluye 28 estudios, 16 de cohorte, 12 de caso control, de varios países del mundo, la mayoría en España, Francia, Italia, 21 multicéntricos y un solo centro. Pero estoy seguro que ustedes quieren oír Chile. Y esto ya lo ha publicado con primer autor el doctor Juan Pablo Torres, que todos conocemos, de la efectividad y el impacto de nirsevimab en Chile. Ellos lo pusieron en 3 grupos. Al nacimiento, con coberturas del 97%, es muy buena la cobertura. El catch-up hasta los 6 meses con coberturas del 91% y el alto riesgo que venía recibiendo previamente palivizumab. Y miren que la efectividad combinada en hospitalización fue 76% y para UCI 85%. Ojo, la hospitalización por infección respiratoria baja de toda causa fue 67% y para cualquier hospitalización 47%. Y el número necesario de inmunizar por una hospitalización fue solo de 35. Entonces, ese estudio nos lo han mostrado en todas partes. Ustedes pueden ver aquí esas gráficas claramente en donde ustedes ven en la parte de la línea de los casos, este pequeñísimo número de casos en verde versus todos los casos que se presentaban en las estaciones anteriores, comparando los pacientes elegibles, que fueron los que los recibieron, versus los no elegibles. Y entonces también hay unos estudios de disminuir sibilancias en vida real, que son unos primeros estudios que muestran una importante impacto sobre sibilancias. Y obviamente no son medicamentos perfectos, pero es muy seguro y hay estos por lo menos 6, digamos, incertidumbres que hay que seguir vigilando, pero que hasta ahora no han mostrado ninguna alteración como que cambie el virus en estaciones subsecuentes, que aumente la severidad, que mute la cepa viral y no sirva el nirsevimab. Pero nos toca saber cuánto dura la protección, que hasta ahora pensamos que está entre 150 180 días, diseñar campaña en regiones como las nuestras sin estacionalidad definida y otros monoclonales que vienen. Y los últimos 2 minutos para hablar de vacuna. Esta es la vacuna en el embarazo. Este es el estudio pivotal de Kahneman, publicado en el New England en el 2023, y la aprobación ya o recomendación con posterior aprobación por FDA. El estudio se llama el estudio Matiz y este es el estudio final. Esta es la aplicación en el embarazo de vacuna 120 microgramos versus placebo. Esta es una vacuna bivalente. Ustedes pueden ver aquí cómo está el diagrama de Kaplan-Meier, pero más bien en esta reporte del lado derecho que todavía no hemos publicado, es un paper que estamos en preparación con la Florida International University. Este capítulo lo escribió Flor Muñoz y ustedes pueden ver cómo la eficacia
para diferentes desenlaces como infección severa, como infección con hospitalización, como admisión a cuidado intensivo, muestra eficacias entre el 60 y el 70% para diferentes desenlaces. Eso ha llevado a aprobación tanto por EMA como por FDA para esta vacunación y a la aplicación práctica en muchos países del mundo. Pero así como mostramos con Nirsevimab Chile, mostremos Argentina con esta vacuna. Y Argentina es el país líder en el mundo en tener estudios de vida real, porque si bien no son tal cantidad de estudios como los que tiene Nirsevimab, los estudios son muy interesantes y se los voy a mostrar. Pero como estamos en el plan de que queremos implementar algo, aprendamos del equipo argentino, vean la cobertura de vacunación en la primera temporada, 62%, obviamente bastante desigual, esto ya es vida real como en nuestros países, ahí en el mapa de Argentina ven provincias con por encima del 90 y otras que no lograron el 55 o algo así, pero vean ustedes lo que es un diagrama DOFA o un SWOT, que es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en aplicar la vacunación. Y es muy importante el diseñar este tipo de cosas que lo ha adaptado SAGE para poder tomar las mejores decisiones posibles. 3 estudios de efectividad de vacuna materna con PREF, el estudio de Ángela Gentile, es un caso control test negativo, el estudio de Caballero o Racini, que es un estudio retrospectivo, caso control, y ustedes vean, para no entrar en muchos detalles, la efectividad vacunal ajustada que puede estar entre el 78 y el 80%. En el estudio de Caballero, ustedes pueden ver efectividades hasta el 87% para ingreso a UCI y también el número de hospitalizaciones reducidas. El número necesario para vacunar fue de 84 para prevenir un episodio. También está el estudio Berni, publicado por Gonzalo Pérez y el grupo de ellos, también de vida real, también test negativo, en donde ustedes pueden ver acá la efectividad también en cifras muy parecidas. Los 3 estudios de Argentina muestran cifras muy parecidas. Finalmente, el estudio de vida real de efectividad de la vacuna en el Reino Unido, publicado recientemente con coberturas entre el 60 y 70%, la efectividad ajustada total para prevenir hospitalización 58%, pero si se toma solo la de las madres vacunadas más de 14 días antes del parto fue 72%. Termino con hablar un poquito de que la inmunización contra infección por virus sincitial, sea con monoclonales, sea con vacunas, contribuye a la equidad en salud. 3 editoriales muy recientes, Lancet, Lancet Regional Health, Lancet y Biomedicine, que son de los últimos 3 meses hablando de este tema. A manera de conclusión, la infección reviste una importancia de salud pública inmensa, especialmente en menores de 12 meses. Hay 2 estrategias que ya discutimos, monoclonales en neonatos y lactantes, vacunación materna complementada con monoclonales en aquellos niños que la vacunación no es efectiva. Estas 2 estrategias han sido demostradas de alta eficacia, alta efectividad, alto impacto en Europa, América y Oceanía, y las 2 estrategias han demostrado ser seguras. Utilizando Evidence to Framework, el framework de Evidence to Recommendation, en Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, Chile y Uruguay, se encuentra que los beneficios superan a los peligros, que la población la encuentra deseable y aceptable, que hay factibilidad para la implementación, que los recursos invertidos pueden ser alocados y contribuye a la equidad, y al menos 8 países de Latinoamérica han iniciado o están en planes avanzados de iniciar inmunización con alguna de las 2 estrategias. Solamente resumen de algunas cosas normales que la gente recibe en cada uno de estos países. Aquí solo traje Paraguay, Chile, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay, que ya han implementado estos programas. Brasil y Perú están en proceso de implementación. Con esto termino. Perdonen la rapidez, pero no teníamos mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias al doctor Carlos Torres por su ilustrativa conferencia. Siempre es un honor que podamos compartir contigo en estos escenarios. Quiero presentar ahora al doctor Iván Felipe Gutiérrez. El doctor Iván Felipe Gutiérrez es pediatra infectólogo, es el líder de ViralNet, pues ya nos va a contar un poco de qué se trata, el pediatra infectólogo del Colsubsidio de Santa María del Lago, además que es miembro de las distintas sociedades científicas, la Asociación Colombiana de Infectología, la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y es un paper. Adelante, Iván.
Activa tu audio, Ivancho. El audio. Listo. Hola, ahora sí, muchísimas gracias, Clau, por la presentación, por la invitación, y es un honor y tremendo lujo compartir pues con los tremendos colegas, amigos y compañeros. Queremos compartir, 10 minutos tenemos, la experiencia de Viral. Recuerden, Viral es un grupo de colegas y amigos que investigamos el virus sincitial respiratorio en todo Colombia y cada vez en otros países de la región. Y vamos a ver datos de modelaciones de Viral en Colombia y algunos extrapolados hablando de impacto. Primero quiero recordarles esto que en ocasiones se nos olvida, y es que imaginemos que de 100 niños, de ese 50% que se infectará, lo hacen la gran mayoría, un poquito más del 50% con cifras variables menores de 6 meses. Pero miren que 97% de ellos no se hospitalizan. Cuando hablamos de hospitalización hablamos de 3%, de ese 3% más o menos 10 irán a unidad cointensivo, 80, 90 pisos. Pero recordemos esto, porque miren que hicimos una modelación de acuerdo, o más bien una estimación de acuerdo a los nacimientos en Colombia, la literatura, cómo se distribuirían los nacimientos, las hospitalizaciones por sincitial, cuántos a piso, cuántos a unidad cointensivo, cuántos a intermedios y cuántos mueren. Y quiero contarles, teniendo en cuenta estos datos de unidad de cuidado intensivo por año, de acuerdo a estas estimaciones, que la experiencia en Chile con monoclonal, con nirsevimab, fíjense que hablaba de efectividad en disminuir la posibilidad de hospitalización en unidad de cuidado intensivo hasta el 84%. Y quiero que la imaginemos teniendo en cuenta estos datos nacionales, datos de Colombia. Pero miren bronquiolitis. Con el grupo de neumología hicimos una modelación, una binomial negativa para intentar establecer en 2019, 2020 y 2021, de acuerdo al porcentaje de positividad y los casos que tenían registro como bronquiolitis en el Instituto Nacional de Salud, aproximadamente qué porcentaje de ellos pudieran atribuirse a sincitial respiratorio. E hicimos varios modelos estadísticos y miren cómo en el 2019 hablábamos de un 54, 47, 58 para una carga total, perdón, de cerca del 60% de los casos de bronquiolitis, de acuerdo a nuestro modelamiento en Colombia, posiblemente relacionados con sincitial. Y recordemos que la literatura describe entre 6 a 8 a 9 de los casos de bronquiolitis asociados a sincitial. Miren en barras grises número de consultas por bronquiolitis, en azul positividad. Y vean cómo publicaciones relativamente recientes nuevamente de monoclonal, en este caso nirsevimab, hospitalización por bronquiolitis, una efectividad hasta el 83%. Y quiero que vayamos imaginando eso en el contexto de datos colombianos. Pero miren lo que hacemos cuando pensamos en modelamiento y hospitalizaciones por IRA en menores de 6 meses en Colombia. Y lo primero que quiero mostrarles, 5 años, está estratificado por grupos de edad, pero este es el comportamiento que tenemos en Colombia. Analizamos consultas del Instituto Nacional de Salud, miramos porcentajes de positividad sincitial, distribución de acuerdo a la literatura, menor de 3, de 3 a 6, de 6 a 12, 12 a 24, etcétera. Tenemos en cuenta nacimientos para hacer estimaciones de las hospitalizaciones y del impacto que pueden tener diferentes estrategias en términos de prevención, perdón. Y miren, estos son los casos que tendríamos de hospitalización en menores de 1 año sin hacer ninguna intervención. Y estos están modelados para vacunas y en la tabla de abajo para estrategias combinadas. Pero fíjense que si habláramos de evidencia en términos de efectividad como Berni, Reino Unido, 72 y 73%, si alcanzáramos coberturas de 60 como Argentina, o de 73 como TDAP, o de 92%, vean cómo disminuirían potencialmente los casos de hospitalización en menores de 6 meses en Colombia. Pero esto nos parece interesante porque es ver la estrategia monoclonal, y la vamos a ver más adelante de forma más clara y detallada, lo que gastamos en Bogotá en términos de monoclonal versus la cobertura, quiero que lo vean acá, versus lo que gastaríamos usando vacunación 60%, 70%, 90%, y cómo iría aumentando la cobertura. Pero como queremos la equidad, como la evidencia sí lo respalda, cuando hablamos de estrategias híbridas en el que este 70% de vacunación o 90% se complementa con un 10% de monoclonal, fíjense cómo los costos vienen variando, pero llegamos a coberturas del 100%. Lo vemos acá, perdón las imágenes que estaban más simpáticas así, pero miren que este fenómeno es interesante, y cuando hacemos
modelaciones demográficas, pensamos en cubrir a todos esos recién nacidos, pero es interesante ver que los nacimientos, de forma preocupante, ocupan en disminución, y asimismo, en términos de costos, con estrategias híbridas, con estrategias combinadas, también sin duda viene en términos de costos en disminución. Es interesante ver o comparar costos para un 2025 versus costos para 2030, por ejemplo. Pero quiero que imaginemos cómo disminuían esas hospitalizaciones basados en evidencia de Berni, Reino Unido y NIRSE Chile. 72, 76%, cómo venían disminuyendo. Y quiero que imaginemos, y lo que hicimos aquí fue modelar los días cama que usa los niños con bronquiolitis en Bogotá. Y lo que quiero mostrarles es que en 42 semanas, cuando hablamos de no pico respiratorio, ese promedio puede ser de 123 días cama. Pero miren lo que pasa en 10 semanas cuando encontramos o nos enfrentamos particularmente al pico respiratorio. Eso pasa a 459 días camas, es decir, un aumento en el 273%. Pero esta imagen me gusta más porque lo que trato de transmitirles es que los días cama, y esto ya incluye todo Colombia, de hospitalización, estimaciones, modelaciones, como previamente hemos dicho, miren que se concentran en ciertas semanas en Colombia. Semana 15, 16 a 24, 25, 26. Es decir, los días de cama de niños hospitalizados, en general menores de 6 meses por bronquiolitis, se ocupa principalmente en esos días. Y mírenlo acá, en 2019, cerca del 50, 54 y 43% de las camas se explican, usadas en bronquiolitis, en infección respiratoria, perdón, se explican por pocas semanas. En promedio, el 25% de todas las semanas del año son capaces de explicar cómo están ocupadas nuestros días, nuestras camas en los hospitales de Colombia. Pero dentro de las modelaciones que hacemos con el equipo, con el grupo viral, esta nos gusta mucho, porque quiero que veamos a mano izquierda, esto es lo que gasta aproximadamente Colombia en el monoclonal actual, que es muy bueno, es muy interesante, pero recuerden, requiere 5 dosis. Pero lo que es interesante es que este es capaz de cubrir más o menos al 2 a 3% de la población. La pregunta es, ¿qué pasa si esos 25 millones de dólares se distribuyen en el costo estimado del monoclonal? 233 de acuerdo a Estudio Chile. Y entonces fíjense, perdón, que ya alcanza para cubrir no estas poquitas cabecitas, sino estas otras cabecitas. Eso alcanza cerca del 20 y pico % de la población colombiana, de los nacidos vivos, acuérdense. Una política de 100% cubrimiento. Entonces el siguiente escenario que construimos con Viral es, ok, ese resto de población que nos falta, habiendo usado esos 25 millones de dólares, ¿cómo lo cubrimos con vacuna? Vacuna, pensando en 49 dólares, costo estimado, fíjense que implicaría una inversión cercana a 16 millones de dólares, pero vean lo que tendríamos en ese escenario. Estamos hablando de 100% de cobertura. Cuando hablábamos de precio unitario en monoclonal con Pali hablábamos de 2.800. Cuando hablábamos de precio unitario con estrategia combinada, estamos hablando de costos más o menos de 95 dólares. Pero vamos terminando y esta nos gusta mucho. Esto lo venimos trabajando también con el equipo viral, el equipo de neumonía, trabajamos de neumología, que trabajamos bronquiolitis. Pero imagínense que hicimos unas estimaciones de acuerdo a cohortes prospectivas, INSPIRE, que determina que la mitad de los nacimientos en una población se infectan con sincitial respiratorio, que más o menos el 50% tienen menos de 6 meses y que más o menos 21% tendrán asma a los 5 años. Y entonces miren cómo estas modelaciones poblacionales en Colombia nos hablan de este X número, tremendo número de casos de niños con asma a los 5 años. Pero Carlos nos mencionaba que hay evidencia particularmente con monoclonal cercana al 27% en disminuir las sibilancias recurrentes. Y quiero que lo piensen y tengamos estos datos porque miren que de acuerdo a nuestros datos en Colombia, 30.000, 27.000, 20.000 y 19.000 del año 1 al 4 en las diferentes cohortes de nacimiento tendrán sibilancias secundarias o más bien derivadas del virus sincitial respiratorio.
Y cuando multiplicamos por los cerca de $189 que cuesta el asma en Colombia al año en pediatría, fíjense que estamos hablando de 6 millones, 6 millones de dólares, que antes no tenían mucho sentido. Bueno, se me acaba el tiempo, pero me quedan solo 2 diapositivas. No tenían mucho sentido, pero acuérdense lo que gastábamos hoy en estrategias. 25 millones en monoclonal. Ok, pero si los distribuimos y pasamos de ese monoclonal, llegamos a cerca del 20 y pico % y sumamos 16 millones de dólares en vacuna. ¿Por qué queremos hacer estas modelaciones en viral? Para hacer más aterrizados cada vez más estos números. Con esto simplemente quiero describirles cómo con los diferentes datos de efectividad, esto sí es absolutamente modelado porque no tenemos datos de efectividad sin duda de asma por el seguimiento, pero es para hacer estimaciones de cuánto disminuirían posiblemente esos casos de asma. Podríamos continuar. En viral estamos modelando cánulas de alto flujo, uso de antibióticos y muchísimos escenarios más, pero queríamos, insisto, dar un panorama general del impacto que seguramente tendrán estas estrategias en Colombia. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por su atención. Muchísimas gracias, Iván, por todo este trabajo excelente que has hecho liderando a todo el grupo de Viral. Como siempre, los datos precisos y creo que esta información es muy importante para la salud pública. También quiero aprovechar para invitar a nuestros más de 100 asistentes, a más de 130 asistentes al Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas en Bucaramanga del 24 al 27 de septiembre, donde precisamente continuaremos hablando de muchas estrategias de prevención sincitial y muchos aspectos relacionados. Continuando con el webinar, entonces aquí está la invitación al Congreso. Continuando con el webinar, tengo el placer de presentarles al doctor Julián Fernández Niño. El doctor Julián Fernández es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia, es maestro en bioestadística y doctor en ciencias en epidemiología del Instituto Nacional de Salud Pública de México y ha trabajado en la mejora de los sistemas de información de salud y la reducción de desigualdades en países de ingresos bajos y medios. Durante la pandemia de COVID-19 fue director nacional de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud de Colombia, donde colideró la respuesta la nacional y el diseño del Plan Nacional de Vacunación. Y actualmente el doctor Fernández es el subsecretario de Salud Pública de Bogotá, que pues está liderando la implementación de intervenciones colectivas y la gobernanza intersectorial en salud pública. Es asociado de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, donde contribuye en áreas como la epidemiología social y la salud de los migrantes. El doctor Fernández nos va a contar los avances que ha tenido la Bogotá en el desarrollo y la implementación, en la futura implementación de esas estrategias de virus sincitial respiratorio. Doctor Fernández, muchísimas gracias. Te Muchísimas escuchamos. gracias. Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, te escuchamos bien. En Ya primer te lugar, vemos. en primer lugar, muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Infectología, a la Sociedad Colombiana de Pediatría por la invitación. Un saludo a los demás panelistas y muchas gracias a los asistentes por acompañarnos a esta hora. Lo que voy a presentar a continuación constituye un esfuerzo que comenzó en Bogotá desde el Plan Distrital de Desarrollo en 2024, que incluyó explícitamente una meta para incorporar una tecnología contra el virus sincitial respiratorio en la ciudad de Bogotá. Eso incluye realizar los estudios necesarios requeridos para incorporarlas al programa Amplio de Inmunizaciones, que son los estudios de carga de la enfermedad, de costo-efectividad y de impacto al presupuesto. La ciudad de Bogotá es una ciudad que tiene más habitantes que varios países de América Latina que ya están avanzando o que ya están de hecho incorporando una tecnología contra virus sincitial respiratorio. Bogotá, en este momento, con el apoyo de la Universidad de Antioquia, ya tiene todos los estudios científicos que voy a presentar de manera rápida y creemos que el nivel de evidencia, la seguridad, permite avanzar ya, no con un piloto como se está haciendo, sino ya en la ciudad de Bogotá, donde tenemos el mayor impacto en los servicios de salud, en hacer una incorporación. El día 22 de agosto, el secretario de Salud envió una carta al ministro de Salud solicitando con recursos propios la aprobación de la incorporación de 2 tecnologías como parte de la respuesta o la prevención y control
del virus sincitial. Entonces voy a avanzar rápidamente, si bien puede que tenga más información que la que Doctor, me permite. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, ya, es que Sí. no estábamos viendo las diapositivas. Perfecto. Ya, perdón, eso fue culpa mía. Listo, listo. Entonces, yo creo que no hace falta entrar en detalle de esto. Recordemos que Bogotá tiene un gran impacto del pico respiratorio. Este pico respiratorio durante el año 2025 tuvo varias semanas en donde existió una gran presión sobre los servicios de salud. Sabemos, ya lo dijeron varios de los expertos y las expertas, que es el virus sincitial respiratorio, es el principal agente etiológico de la infección respiratoria aguda grave en menores de un año y uno de los principales en los mayores de 60 años. No puedo entrar en detalle en esta información, pero Bogotá tiene una vigilancia centinela robusta, liderada por el Laboratorio de Salud Pública. Ustedes acá pueden observar la información de la distribución de los agentes etiológicos por grupo de edad y vemos como en efecto estoy mostrando que la mayor proporción de aislamientos en los niños menores de 2 años se ha encontrado por virus sincitial respiratorio. No puedo tampoco entrar en detalles, pero les queremos contar que estamos haciendo una inversión grande para fortalecer la vigilancia epidemiológica y también la vigilancia genómica, con énfasis en menores de 6 meses en Bogotá, que nos permita incorporar o realizar estudios post-implementación y estudios de efectividad tipo estudios casos y control negativos que permitan evaluar el impacto también, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Escocia y otros países. Esto ya lo conocen ustedes. El último pico respiratorio tuvo un gran impacto, particularmente en la UCI pediátrica. Recordemos que cuando Chile tomó la decisión de incorporar el Niservimab, que fue la decisión que tomó ese país, acababan de venir lo que ellos llamaron una, una montaña de infecciones respiratorias en 2023, montaña que se ha visto diezmada gracias a la inclusión de la vacuna, perdón, en ese caso del anticuerpo monoclonal en ese país. Por esto, y es un poco, bueno, y esto es también el impacto en ocupación, que por detalle no voy a encontrar. Por esto, la postura que tenemos nosotros como secretaría es que al igual que varios países a nivel regional, con tecnologías diferentes, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Salvador y otros que se van a juntar como Panamá, como, como Cuba, que va a comenzar incluso Cuba la vacunación con Abrismo, nosotros creemos que ya hay evidencia suficiente internacional de seguridad, eficacia, costo-efectividad que permiten incorporar estas tecnologías en la ciudad de Bogotá. Para ello, desde el año pasado, en el marco de un convenio con la Universidad de Antioquia, realizamos estos estudios de los cuales voy a mostrar solamente algunos resultados. Tenemos resultados de estudios de carga de la enfermedad para Bogotá, donde podemos ver pues el gran impacto. Acá podemos ver arriba el impacto en mortalidad y abajo en morbilidad. Acá en morbilidad sabemos que sincitial respiratorio está de primeras en menores de un año, como se pueden ver. Si en mortalidad el patrón es diferente. Estos son cálculos hechos para Bogotá. Recordemos que los aislamientos se hacen solamente en los centros centinelas, pero se utilizaron modelos estadísticos y la literatura científica para estimar la frecuencia de casos por sincitial respiratorio. Por tiempo, pues no lo alcanzo a explicar como me gustaría, pero tenemos no solo eso, sino tenemos una estimación muy robusta de los años de los ABAT, y acá ustedes pueden ver cómo pues esto cambió, por supuesto, en el escenario pospandémico, pero que está repunteándose. Y claramente, pues en ABAT, dado el impacto de mortalidad, que es una discusión que tenemos que abordar después, el papel de los mayores de 60 años, pero cuando retiramos los mayores de 60 años, pues vemos los ABAT en menor de un año.
De nuevo, insisto, el detalle, este primer documento tiene más de 20 páginas, desarrolla para Bogotá los métodos de estimación basados en la metodología de carga de enfermedad que nos permiten estimar los ABAT para la ciudad de Bogotá a lo largo del tiempo por grupo etario, lo cual pues nos ratifica, como ya es conocido por la literatura científica, que el mayor impacto poblacional pues es en los extremos de edad, en los menores de 1 año y en los mayores de 60, en los menores de 1 año principalmente a expensas de la morbilidad y en los mayores de 60 años a expensas de la mortalidad. Y esto es los años de vida de nuevo ajustados por discapacidad en una estimación por 100.000 habitantes, con esto que hablábamos del cambio durante pandemia y el repunte después de pandemia, si bien no se ve tan claro como en otros países. Nosotros examinamos 5 tecnologías, acá por tiempo no las puedo entrar en detalle, pero pueden ver ustedes acá que tenemos 2 anticuerpos monoclonales. El primero ya hace parte del plan de beneficios, que es el Palivizumab, que se aplica para lactantes de alto riesgo. También está Abrisbo, que es la vacuna que está aplicando Argentina, y otras 2 tecnologías que son para personas de 60 años y más. El análisis lo hicimos para todos los grupos de edad, para todas las tecnologías, estas 5, pero me voy a centrar más por ser el escenario en la población infantil. Esto es solamente un llamado de atención. Acá no necesitamos un piloto, si bien un piloto es mejor que no comenzar. Acá tenemos que avanzar decididamente y Bogotá tiene los recursos, está preparada con los protocolos necesarios para avanzar y unirse en una estrategia que, como les voy a mostrar al final, queremos que sea una estrategia híbrida que permite combinar la vacunación de gestantes con la aplicación de Nirsevimab en los recién nacidos de alto riesgo, principalmente prematuros, más los recién nacidos hijos de madres no vacunadas que no se alcanzar, que no, por alguna razón no se vacunaron. Acá sumémonos a la tendencia. Esta gráfica yo creo que es contundente para decir, ya tenemos toda la evidencia para avanzar y hacer una incorporación para el PAI. Si hay necesidades de evaluación programática, de evaluación de costo-efectividad y post-implementación, se pueden hacer a la par de la implementación. Sobre el análisis de costo-efectividad, de nuevo por tiempo, solamente decir que se hicieron desde la perspectiva del sistema de salud. Los desenlaces fueron los años de vida ajustados por calidad y los años de vida ajustados por discapacidad en un horizonte temporal de un año. Estos son los subgrupos de análisis y las tecnologías que aplican para cada subgrupo. En cada caso se comparó con no vacunación. De nuevo, esto es un documento que vamos a poner público esta semana para que todos lo puedan leer. La interpretación para los que de pronto no están familiarizados con este plano, pues aquellas tecnologías que son más favorables son aquellas que sean más efectivas y menos costosas, que son las que serían dominantes frente a la alternativa de no vacunación. Esto solo para que sepan que existe, porque me tardaría varios minutos explicando. Tenemos la estimación para Bogotá a partir de este modelamiento que se hizo con datos de Bogotá, de la vigilancia, en donde para cada desenlace ABAT y ABAC comparamos todas las tecnologías, tenemos la efectividad, tenemos el costo, tenemos el RAIS, la famosa razón incremental de costo-efectividad, y tenemos el beneficio monetario neto. Y están en verde las que son dominantes, y ustedes se dan cuenta que resalta pues Abrisbo y Nirsevimab, como es coherente con la literatura científica. E incluso nuestros colegas de la Universidad de Antioquia proponen una posición para cada subgrupo. Esta tabla es quizás muy compleja, pero yo lo que quería es decirles, esta información existe y podemos entrar en detalle. Para cada grupo de edad tenemos el comparativo, tenemos el beneficio monetario neto, y que por supuesto pues ustedes se dan cuenta que es un beneficio positivo para la mayoría de tecnologías en todos los grupos de edad. Pero por supuesto, pues esto, cuando lo vemos en menores de 1 año, solamente me voy a detener en esta gráfica que es el ABAT,
Y acá ustedes pueden ver en el caso de los SABAT, como tanto Nirsevimab como Abrysvo, pues reducen los años de vida ajustados por discapacidad comparados con no vacunación a un menor costo, o sea, son a un menor costo que el costo de la atención. O sea, esta gráfica es quizás muy contundente, porque ustedes pueden ver cómo frente a la no vacunación, ambas alternativas son altamente dominantes. Es decir, representan un beneficio neto importante monetario con menos costos porque se ahorra el costo de la hospitalización y con una, obviamente, pues mayor, con una efectividad. Y acá, pues fundamental, pues esto por supuesto tiene análisis de sensibilidad, tanto probabilísticos como determinísticos, donde podemos ver la variación dado el precio, dado la efectividad. Tenemos todos esos gráficos que les encantan a los estadísticos y los economistas, donde tenemos cómo las conclusiones no cambian, ni siquiera con parámetros tan fuertes como el costo, sigue siendo altamente costo efectiva, pero además porque recordemos que en vacunas el costo tiende a disminuir. Voy un poquito más rápido antes de que me regañen, pero quería mostrarles acá cómo la evidencia es contundente, y esto es con datos de Bogotá. Bogotá ya hizo los estudios, quiero enfatizar, donde son altamente costo efectivos. Y acá pues ustedes ven el beneficio monetario neto de ambas tecnologías. Pero, y lo mismo en mayores de 60 años, las tres tecnologías disponibles, Abrysvo se puede aplicar también en personas mayores, pero pues no me voy a centrar en esto, pero también dan un beneficio. Hicimos un análisis de impacto presupuestal, la metodología está descrita en el documento. Si es verde, quiere decir que el impacto es negativo, es decir, negativo en sentido de que generaría ahorros, menos dinero. Y positivo, un esfuerzo adicional. Obviamente queremos que genere un beneficio económico, o sea, ahorros, por eso queremos el verde. Y acá vemos cómo todas versus, exceptuando Palivizumab, perdón, todas generan un impacto presupuestal positivo. Todas generan ahorros en el sistema a los siguientes 5 años. Claro, lo más importante es reducir el volumen de hospitalizaciones, lo más importante es salvar vidas, si bien el impacto es más bien en morbilidad que en mortalidad, lo más importante es reducir la presión de sistemas de salud, pero también esto genera unos ahorros importantísimos que Chile, Escocia, Estados Unidos, Canadá ya están comenzando a documentar, Argentina, que muestra pues este impacto importante. Nosotros lo hacemos como modelamiento matemático, pero Chile ya lo está haciendo con datos empíricos, estimando con un contrafactual cuántos costos se están ahorrando con respecto a los picos anteriores. Hay consideraciones que hacer de factibilidad, de cuáles tecnologías están disponibles o no. Palivizumab ya hace parte del plan de beneficios. Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal que está en el Fondo Especial de Medicamentos. Abrysvo, en cambio, es una vacuna que está en el fondo rotatorio. Quiero que noten acá la diferencia de precios. Claro, Nirsevimab es mucho más costoso que Abrysvo, pero sigue siendo costo efectiva. Sin embargo, desde la perspectiva de la factibilidad, aunque sea más costo efectiva, para el pagador representa una inversión que no necesariamente es factible en todos los casos. Por eso, Bogotá está proponiendo una estrategia híbrida que permite tener menos costos y combinar lo mejor de los dos mundos, incrementando cobertura, porque la vacunación por sí sola deja desprotegidos a los prematuros y a los hijos nacidos a término de madres que no hayan sido vacunados. Y no nos quedamos ahí. Tenemos este estudio por población objetivo, por cobertura, por hospitalizaciones, que para que no me regañen solo lo muestro así. Nos basamos en cuáles son nuestra capacidad de cobertura. Decimos, es que Bogotá tiene coberturas de vacunación, por ejemplo, en TDAP superiores a 100%. Bogotá puede vacunar gestantes, pero con excepción, por supuesto, de los prematuros, porque en ese caso el bebé nacería antes de la semana 32, entonces por eso necesitamos la otra alternativa que es Nirsevimab. Pero creemos que, a diferencia de Chile, al tener un alto adherencia al control prenatal y en el caso de TDAP, una alta cobertura, creemos que es factible
avanzar con la vacunación para la mayoría de gestantes y a los que no se alcanza a cubrir a través de la madre, aplicarle Nirsevimab. Acá es otro ejemplo de cómo vamos de bien en TDAP este año. Y solamente para terminar, nosotros no nos quedamos acá. Hemos hecho jornadas académicas, el 17 de julio una gran jornada académica con más de 200 participantes presenciales y virtuales. Hemos hecho comité de expertos en los cuales agradecemos a la Asociación Colombiana de Infectología e hicimos un análisis multicriterio que es adicional a lo que pide el ministerio en lineamiento para orientar la decisión al contexto particular de Bogotá. Ese comité de expertos contó con todas estas organizaciones, FECOLSOL, la Sociedad Colombiana de Pediatría, Medicina Interna, Infectología, Neonatos, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, el Instituto de Salud Pública de la Javeriana. Este fue un primer comité de expertos. Acá hubo unas preguntas orientadoras y los expertos nos sugirieron lo que le estamos diciendo al ministerio. Permítanos tener en Bogotá una estrategia híbrida progresiva que incluya Abrysvo y Nirsevimab. Y acá hay unas consideraciones adicionales que los expertos han hecho. Hicimos también un análisis multicriterio el 20 de agosto. O sea, esto ha tenido todo el estudio que ustedes se imaginen y a partir de ese análisis multicriterio, que con estos criterios en varios dominios, no solo económicos, de la necesidad de la intervención, de resultados, de calidad de la evidencia, de aspectos éticos y políticos, de gobernanza, hicimos una asignación de prioridad para cada tecnología con los expertos para apoyar ese proceso de toma de decisiones que nos permite generar estas recomendaciones en estos criterios donde hay un peso por dominio y al final formulamos una recomendación de política pública. Ya para terminar, nosotros estamos seguros que hay que avanzar de manera decidida en la incorporación de estas tecnologías para controlar el virus sincitial respiratorio de Bogotá lo más pronto posible. No existe nada que vaya a cambiar en la evidencia científica o lo que los estudios se hagan a nivel de Colombia que vaya a cambiar esta decisión. Esta decisión se va a tomar y hay un gran movimiento en América Latina para hacerlo lo más pronto posible. Por supuesto, esto se puede hacer acompañado de manera concurrente con estudios de evaluación, si así es necesario, y Bogotá lo va a hacer, pero esos estudios no deberían diferir una decisión que es necesario tomar ya, porque diferir esa decisión es perder la oportunidad de comenzar a ganar esos años con calidad desde ya, reducir esas hospitalizaciones desde ya y hacerlo lo más pronto posible. Bogotá tiene 8 millones de habitantes y el mayor impacto sobre los servicios de salud del pico respiratorio. Por eso insistimos en la necesidad de una estrategia híbrida en la cual Bogotá quiere adquirir vacunación, Abrysvo para la vacunación de todas las gestantes en semana 32 a 36, como es la recomendación en América Latina, si bien SAGE en OMS recomienda que se puede comenzar antes, una discusión que hay por algunas relaciones que hay con retraso de crecimiento intrauterino, complementar con, aquí le puse vacunación, pero debería ser más bien inmunización con Nirsevimab, desde recién nacidos a término que sean hijos de madres que no fueron vacunadas. Estas dos las pagaría Bogotá y sugerirles respetuosamente al ministerio que como Palivizumab ya está en el plan de beneficios con carga a la OPC para los de lactante alto riesgo, se reemplace Palivizumab por Nirsevimab, como está pasando en Chile, que de hecho gran parte de los ahorros que se generan para el sistema es por cambiar Palivizumab por Nirsevimab. Tenemos ya todo listo, estamos preparados, estamos avanzando en los protocolos, fortaleciendo la vigilancia, capacitando el personal, campaña de educación, cursos virtuales, estamos haciendo un protocolo para una evaluación post-implementación, vamos a hacer estudios de conocimiento CAPS, vamos a ajustar una estrategia de comunicación, estamos listos para que una vez tengamos respuesta del ministerio avanzar, si le va bien a Bogotá, le va bien a Colombia, y agradecer a todas las sociedades científicas. Hay preguntas pendientes que por tiempo no hago, que hay que contestar con evidencia científica, de vacunar o no nuevas gestaciones, qué pasa si se vacuna muy tarde o muy temprano, la seguridad social en el contexto colombiano, etc. De verdad, muchísimas gracias y qué pena si me tardé más de la cuenta por el entusiasmo. Muchas gracias. Muchas
doctor Julián Fernández. Gracias por compartirnos esta experiencia a Bogotá. Y ahora, al final, vamos a tener espacio para preguntas. Yo quiero darle ahorita paso al doctor José Alejandro Mujica, que es pediatra infectólogo, el director médico de Sanofi Pasteur, pediatra infectólogo de la Sociedad Sur de Hospitales de Bogotá, y quien trabaja también actualmente en el Ministerio de Salud de nuestro país, es miembro de la Sociedad de ATIC y del CIP. Y Jacqueline Palacios, quien es enfermera epidemióloga, magíster en epidemiología, también trabaja en el Ministerio de Salud y Protección Social en el grupo de enfermedades no prevenibles. Ellos nos van a contar cómo avanza Colombia. Tienes activado, tienes privilegios. Para esto. Mientras José logra proyectar la presentación, José y Jacqueline, entonces pues agradecerles a todos la participación en el webinar, invitarlos a continuar esta discusión y al Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas. José, ya logras, ya, listo. Entonces, José y Jacqueline nos van a presentar los avances del ministerio y los resultados de la estrategia que están implementando. Noches, muchas gracias por la invitación y muy amables por tener en cuenta pues mi nombre y que pueda estar representar al Ministerio de Salud. No sé si se ve la presentación, Germán. José, se está proyectando, estás compartiendo la pantalla de tu computador, o sea, se ve el panel. Hace un momentico sí se veía la presentación. ¿Se ve ahora? No. Bueno, puedo de nuevo intentar, voy a intentar compartir Sí. para... ¿se ve? ¿Ahora sí? Sí, ahí sí, José, pero no está en modo presentación, pero sí se ve. Bueno, esto es básicamente lo que... bueno, muchas gracias de Pues sí nuevo. se ¿Ahora ve. sí se está viendo? Sí. Sí, perfecto, José, perfecto. Quité la cámara para que tengo líos con internet. Eso es para, bueno, muchas gracias de nuevo y es un honor compartir espacio con los colegas que nos antecedieron. Bueno, con respecto, vamos a contar muy puntual, eso es la preintroducción, el pre-pro para que Jacqueline comente qué se está haciendo en el ministerio en este momento y con respecto a lo piloto que se está llevando a cabo, ya se empezó. Es para recordar muy rápido, esto lo presentamos en el Congreso de ASIN hace el mes pasado. Sin embargo, es para mostrarles que para introducir una vacuna, básicamente seguimos la recomendación de la OMS. Ya les presento lo que se tiene en el ministerio, pero la importancia de la carga de la enfermedad es fundamental. Lo presentó el doctor Julián, lo presentó el doctor Iván Felipe y también lo hizo el doctor Carlos Torres. Lo presentaron mundial, el local, Bogotá. Y por supuesto, pues el estudio de costos que básicamente en este momento se está corriendo con el IEX. Sin embargo, para iniciar esta estrategia con el grupo de estudios sectoriales del ministerio, se hizo un análisis de impacto presupuestal y algo local para decir por qué razón se pensaba en una estrategia inicial en este momento. Lo de la vacuna ya se ha mencionado, todo lo que hay alrededor de una vacuna, la inmunogenicidad, la eficacia, la efectividad y el perfil de seguridad que es fundamental, cómo se coadministra y el correlato que no se tiene. La factibilidad es importantísima porque los biológicos que se tienen en el programa, una vez se incluyen, una vez se consideran, no se quitan, salvo que pase algo extraordinario. Y la factibilidad ya lo mencionó como lo modela Bogotá y cómo es importante tenerla básicamente esa visión, la voluntad y prioridad política. Se sabe lo que hay alrededor de la OMS y OPS y los adelantos que hay en el mundo y el comité de vacunas, que bueno, eso no, ya lo presentó como lo hizo, lo está haciendo Bogotá. Sin embargo, el comité de vacunas en Colombia nos ha colaborado por más de 25 años, ha sido nuestro aliado estratégico, hablo del ministerio. Y un comité directivo que toma la decisión
un final basado básicamente en lo que se le presenta. Esto es el lineamiento que se tiene en la introducción de vacunas en el programa del 2008, que sigue vigente, se combina básicamente con lo que hay de la OMS, pero básicamente se tiene en cuenta la evaluación del desempeño del programa, que tiene varios puntos como la gestión y avance, como la sostenibilidad, la cadena de frío, todo lo que se maneja alrededor de vacunación segura, la vigilancia. Y hay una parte de la parte política y aspectos técnicos que tienen en cuenta lo del biológico y al final la parte programática, porque ustedes y de factibilidad, porque introducir una vacuna implica pues todo lo que todo alrededor, que la parte logística que se puede, todo eso que ustedes ya conocen. Esto lo hemos presentado también en la CIN, donde vemos cómo la organización de los componentes del programa de Colombia de 12 componentes, hay 13 componentes que tiene la Organización Panamericana y la ley 2406 del año pasado básicamente tiene en cuenta 15 componentes donde la inclusión de vacunas es fundamental y básicamente lo estoy mencionando, se teniendo en cuenta la parte financiera, lo que es vacunación segura de la investigación y básicamente la parte de insumos que se contempla también en esta ley. Y lo comento también porque si bien quitamos toda la parte esta de los años anteriores y nos basamos en lo que es mortalidad por vida y por virus sincitial respiratorio en el último año, que fue lo que se le presentó al comité directivo, los últimos años en cuanto a morbilidad por infección respiratoria aguda, y específicamente el año pasado, donde La Guajira, Chocó, Antioquia, Bogotá, Atlántico, y ven que también ven Cundinamarca, 42 casos, fueron 361 de muertes por niños menores de 5 años por infección respiratoria aguda. La Guajira 42 representó 11%, otro 11% Chocó, 35 casos en Antioquia el 9.6, 7.2 con 26 en Bogotá, y en Atlántico 12 y en Cundinamarca igual con 14. El 30 al 40% de las infecciones respiratorias, sobre todo en menores de un año, son por virus sincitial respiratorio, y sabemos también muy bien que esta parte de mortalidad, mirándolo sobre todo en menores de 11 meses y sobre todo que la mayoría son mujeres en edad, pues muy jóvenes, más sobre todo madres, entre 18 a 28 años son los donde se registran las muertes. Eso es para mostrarles el preámbulo, se mostraron las estrategias posibles para prevención. Al comité directivo quité también la diapositiva porque sabíamos que la estaban presentando muy bien. Mostramos cómo los pros y los contras, tener una u otra estrategia, lo mostró muy bien el doctor Julián, lo de los costos, y básicamente mostrando también las ventajas que tenía una y otra, las evidencias de las experiencias locales. Y la OPS justamente en noviembre presenta que para el TAC recomienda entre 32 y 36 semanas. Ya Argentina ya ha mostrado su estudio de impacto en vida real. Y este año sale el estudio, este position paper de la OMS, donde recomienda a partir de las 28 semanas la vacunación de gestantes. Sin embargo, esto es lo que pasa en la región, donde vemos cómo desde el año 2023 Estados Unidos y Canadá ingresa lo que es vacuna la híbrida, el manejo híbrido de estrategia híbrida con vacuna y con niservimab, anticuerpos monoclonales. Vemos como Argentina y Chile, Argentina con vacunación de gestantes y Chile con niservimab monoclonales. Y vemos el Uruguay en el 2024, pero este año, desde este año para acá, son Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Panamá y Paraguay implementan niservimab. Colombia decide incluir, son los 8 sitios donde se utiliza vacuna en la región, y 2 en niservimab y 2 con híbrida, que es lo que ustedes ven en el mapa a mano derecha. Colombia tiene esto que ya le hemos mencionado, muy buena experiencia desde el 2012 con TDAP, donde tenemos coberturas entre 70 y 80%, Bogotá tiene 100%, sin embargo, en general es el contexto en el país. Influenza en un 80, 70, 80, más de 80% es lo que hemos tenido en los últimos años. COVID un desastre porque entre el 10 y el 20% de las gestantes se vacunan, a excepción de Bogotá, que tiene más del 50-60% de vacunación para COVID. Y hoy en día, pues esta es la estrategia virus sincitial respiratorio, donde el preámbulo básicamente es el lineamiento que Jacqueline les va a mencionar, donde más que un piloto, más que para demostrar efectividad y eficacia, porque de hecho eso ya se ha demostrado, es básicamente cómo se hace el escalonamiento y la logística para hacer esto a nivel nacional. Entonces, esto es lo que les quería presentar, es muy sencillo, pero básicamente, Jacqueline, yo voy a dejarle compartir para que Jacqueline presente lo que les tiene, los avances que en este momento en el ministerio se hizo
se tomó la decisión, no sé si ya puedes compartir, Jacqueline, básicamente en este momento, basado en un piloto que el gran, el pre-pro para el escalonamiento a nivel nacional. Eso era lo que les tenía. Jacqueline, es toda tuya la palabra y el auditorio. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y es un honor para el Ministerio de Salud estar con ustedes. Vamos a compartir cómo hemos hecho la estrategia, para poder llegar a nuestro pilotaje. En este Jacqueline, momento quiero contarles, no se está viendo la presentación, Jacqueline. Se vio un momentico La y se disculpe, presentación. porfa. Qué pena ahí que te es, interrumpe. No se No, estaba no se ve. proyectando. Y antes sí, Jacqueline. Sí, hubo un momento que se vio. Cuando José estaba terminando de hablar, se proyectó. Ahí sí está bien. Voy a ponerla en presentación ahí completa, por estamos. favor. Sí, señora, así se ve tu pantalla. Falta ponerla en modo presentación. Eso. Listo. Perfecto. Sigue, Bueno, Jacqueline. quería Muchas gracias. comentarles que el Ministerio de Salud ha hecho varios seguimientos para mirar la posibilidad de entrar virus sincitial respiratorio. Desde el 2023 ha estado verificando la mortalidad de las infecciones de vías respiratorias por este virus y ha desarrollado pues intervenciones, ha mirado las intervenciones de inmunización materna y la administración de anticuerpos monoclonales para los lactantes. Esta, una mirada de una intervención alternativa de mayor costo. Y somos completamente acuciosos en identificar que ambas son eficaces y que pueden evitar el virus sincitial en los primeros meses del día. De meses de vida. En acciones del 2024 tenemos que verificamos lo de la vacuna materna contra virus sincitial y miramos qué podríamos utilizar en mujeres embarazadas para generar anticuerpos neutralizantes. Y como cuarto punto, miremos la importancia de mirar una estrategia que pudiéramos vacunar a madres y de por sí a sus frutos para poderlos proteger. En el quinto paso, hoy en día, en el año 2024, pues alcanzamos que la Organización Mundial de la Salud y la OPS por el Fondo Rotatorio adquiere la vacuna de virus sincitial respiratorio y es allí cuando definitivamente se pone en la mesa de viceministro y el ministro la posibilidad de poder evaluar su introducción y mirar las fases que podríamos entrar. Es así que en noviembre del 2024 se presenta al CNPI la realización del pilotaje del virus sincitial respiratorio y se refiere que una inclusión sería la Guajira y el Chocó. Posteriormente, ya en el 2025, realizamos los lineamientos técnicos y operativos para Chocó y La Guajira y a su vez, en el mismo instante, estamos ya iniciando el diseño de la contratación del estudio para desarrollar y evaluar la carga de enfermedad de virus sincitial respiratorio, incluyendo también secuelas a largo plazo en población de 0 a 5 años, evaluación de niños prematuros a nivel nacional y territorial y queremos modelar el efecto epidemiológico y económico de la introducción de esta vacuna materna. Para ello, también solicitamos que esta estrategia fuera única o combinada para poder evaluar esta formulación como política pública. Basados en eso, el 14 de agosto del 2025 se realiza ya el lanzamiento del plan piloto de vacunación con virus sincitial en personas gestantes en Chocó y La Guajira. Este es el lineamiento que ya José se los presentó y la cual ustedes pueden encontrarlo en la página web de nuestro ministerio. ¿Por qué acciones de trabajo conjunto? Vamos a evaluar también el proceso de la aplicación en dos entidades territoriales con un enfoque diferencial. Y aquí quiero comentarles que en la primera, en La Guajira, tenemos 4 municipios sancionados por sentencia de 302, que aquí ustedes la están viendo, pero que en estas comunidades, en estos municipios, tenemos 9 etnias y población en general, y también tenemos población afro
afrodescendiente como población que no se identifica con alguno de estas etnias. En Chocó tenemos 31 municipios con 5 etnias de afrodescendientes y con una logística y un territorio totalmente diferente al de La Guajira, y por lo tanto estaremos evaluando los costos y la introducción como la aceptación de la misma. Y tenemos las 2 sentencias marcos que nos giran para darle protección y disminuir la vulnerabilidad en la población. Si bien es cierto, la Corte Constitucional de Colombia nos ha llamado como ministerio y como Estado a entrar a trabajar para disminuir la muerte infantil de La Guajira y también bajar indicadores de salud, tenemos la T302 y igual en Chocó tenemos la T080, que es orden constitucional. Basados en esto, ustedes están viendo las fotos de nuestras madres que estamos vacunando en La Guajira. Estamos haciendo una intervención conjunta, es decir, no solamente llevamos virus sincitial respiratorio, sino llevamos para todo el calendario de vacunación, población infantil. Tenemos la madre gestante, les llevamos todas las vacunas que tenemos en nuestro programa ampliado de inmunización, población adulta mayor, y estamos dando paso a población migrante y extranjera. Estamos trabajando conjuntamente con otros grupos como materno-perinatal, grupos de programas de enfermedad respiratoria de edad, salud sexual y reproductiva, entre otros, para afianzar la estrategia de vacunación. En conclusión, la población, estamos buscando gestantes desde la 32 a la 36 semanas de embarazo en estos 2 departamentos. Tenemos activado Riohacha, Uribia, Maicao y Manaure en los territorios, y estamos apuntándole como gobierno nacional a contribuir a las metas globales de salud pública, reducir la mortalidad neonatal en menos de 12 por cada 1000 nacidos vivos y reducir la mortalidad de menores de 5 años a menos de 25 por 1000 nacidos vivos. El plan territorial de apoyo está blindado con EPS e IPS en territorios priorizados, alcaldes, directores de salud pública y otras organizaciones que están presentes en el territorio, más el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Esto es una apuesta en salud pública y estamos tratando de activar toda la protección desde el embarazo hasta la población menor de 5 años, con un cierre de brechas a la población vulnerable. ¿Qué hemos trabajado? Si bien es cierto, la ley 2406 del 2024 nos llama a hacer, elaborar planes y hacer planeación estricta frente al territorio. Tenemos un plan territorializado y tenemos la coordinación con actores y socios y tenemos un monitoreo continuo de avance de la cobertura. Para ello hemos hecho una elaboración de plan territorializado de vacunación muy diferencial entre Guajira y Chocó, y tenemos una evaluación por cada uno de los módulos que infiere la aplicación de esta vacuna para poder evaluar el proceso completo de llegar a toda madre gestante en esta edad gestacional y posteriormente hacer la microplanificación. Hemos clasificado los municipios y basados en ellos hemos incluido la búsqueda de mujeres entre 32 y 36. Ustedes saben que tenemos población institucionalizada que puede atender el control prenatal, pero la gran mayoría de esta población es en la alta extramuralidad, la cual hemos girado frente al tema de logística, y hemos incluido en nuestro talento humano que va buscando al grupo blanco de esta vacuna a personal encargado y de conexión con etnias y grupos para poder garantizar el proceso. Hemos estado haciendo seguimiento de indicadores, estamos en nuestra primera fase de introducción intra y extramural, cómo nos está yendo en las brigadas, y también estamos evaluando un plan conjunto con EPS a las cuales estamos activados y tenemos jornadas y búsquedas específicamente por las bases de datos de EPS de maternas, y tenemos acciones especiales. Todo esto apunta definitivamente
a llegar a las comunidades más lejanas y poder activar de manera prioritaria y positiva la logística de lo que estamos haciendo e iniciar la vacunación en este grupo. El seguimiento que estamos haciendo es paralelo con el control prenatal y estamos evaluando el seguimiento de seguridad de la vacuna de APV en el Vigiflow, un componente fundamental. En avances de vacunación de La Guajira, en La Guajira hemos activado un plan territorial con EPS buscando, recuerden que es un tipo de edad gestacional y estamos llevando enfermeras, jefes y médicos para evaluar el control prenatal y poder determinar la edad gestacional, y en este momento hemos colocado en lo que llevamos a 2 de septiembre 404 maternas que han sido vacunadas. En Chocó tenemos reportes quinquenales en esta proeza hemos tratado de diferenciar por regiones de Chocó para poder abordar dependiendo de la región, la municipalidad. Estamos en este momento en el proceso de iniciación y estamos evaluando todas las condiciones socioculturales y dinámicas sociales que se dan en cada territorio para poder llevar. Esto nos dará sin duda alguna a nuevos pasos que queremos llegar. Entonces vamos a consolidar la vacunación de virus sincitial en los territorios, vamos a mirar las dinámicas intraestamurales y las correrías y todo el avance de la valoración médica y el control prenatal. Vamos a armonizarnos con las comunidades indígenas y afro. Es importante reconocer que estas dos entidades territoriales, un número importante de sus partos son atendidos por comadronas o líderes de la comunidad. Vamos a evaluar la notificación de APV y vamos a empoderar la vigilancia comunitaria. Vamos a hacer un proceso de articulación con INVIMA para una vigilancia activa que estamos en este instante articulando el proceso para poder determinar el aspecto de seguridad, y estamos en preparación para el escalonamiento nacional de la estrategia. Y estaremos esperando el resultado del estudio costo-efectividad para vacunar virus sincitial respiratorio con la dinámica de la monoclonal, como les he presentado. Les agradezco mucho el espacio y entrego micrófonos. Mil gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline, por la intervención. Le recuerdo a los asistentes que al final del webinar vamos a tener un espacio para preguntas. Ya estamos cerrando esta última intervención y esta última parte. Tiene como objetivo presentarles unas recomendaciones que hemos hecho en el trabajo conjunto entre las 3 sociedades científicas, la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Asociación Colombiana de Infectología. Estas recomendaciones son fundamentales porque las sociedades científicas apoyamos este proceso de implementación de las diferentes estrategias y propendemos y pedimos para que sea rápido que podamos tener una estrategia a nivel nacional. Entonces, la doctora Andrea Parra Buitrago, que es neumóloga pediatra y es vicedirectora de pediatría de la Asociación Latinoamericana de Tórax ALAT y de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, y la doctora Claudia Beltrán, que es pediatra infectóloga, líder del Comité de Vacunas de ASIN y Sociedad Colombiana de Pediatría y docente de la Universidad de Antioquia, pues nos van a presentar las recomendaciones que hemos trabajado en conjunto. Yo soy Germán Camacho, soy pediatra infectólogo, soy presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, profesor de la Universidad Nacional y infectólogo pediatra del OMI y del Hospital Infantil Universitario de San José. Entonces, y posteriormente el doctor Roniel Acuña, que es neumólogo pediatra, epidemiólogo clínico, también nos va a acompañar en la parte final liderando las preguntas. Pueden ponerlas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Andrea, entonces te doy la palabra. Es muy breve esta parte, solo socializar el comunicado que ya está en redes sociales. Este documento de posición lo pueden consultar en este QR y en las diferentes páginas de nuestras asociaciones, donde lo que queríamos resaltar era que como asociaciones queremos incluir la estrategia de prevención contra virus respiratorio sincitial como una prioridad en el Plan Nacional de Vacunación.
que queremos considerar que para garantizar una cobertura universal se debe implementar una estrategia mixta con vacunación a la gestante que se complemente con anticuerpos monoclonales de duración prolongada a la población no alcanzada por inmunización materna. Que quisiéramos acelerar la aprobación por parte del INVIMA y la adquisición de anticuerpos monoclonales específicos, así como de la vacuna claramente, y que esto nos permita también negociar alianzas con fabricantes, reguladores, incluso fondos como el rotatorio de la OPS para asegurar acceso oportuno y equitativo. Que como asociaciones también quisiéramos fortalecer la vigilancia epidemiológica y de todos los laboratorios para establecer sistemas de notificación y análisis que permitan monitorear la circulación del virus respiratorio sincitial y detectar todos los cambios en patrones de estacionalidad y empezar a evaluar eficacia y efectividad. Desarrollar protocolos clínicos y guías técnicas nacionales basados en la evidencia de todos los documentos internacionales y el posicionamiento de OMS y toda la experiencia y cómo estos protocolos deben garantizar la atención, la administración y el seguimiento de los programas. Y por último, un pilar fundamental, capacitar a los profesionales de salud. Es importante formar a todo el personal relacionado con las estrategias, con la logística, con la comunicación, con la seguridad y la efectividad, e implementar campañas de comunicación y sensibilización dirigidas a cuidadores y a la comunidad para detectar la importancia de la prevención y protección para todos nuestros menores y para la población vulnerable. Clau, te doy nosotros, desde las sociedades científicas, estamos convencidos que estamos ante una oportunidad histórica para hacer frente a las infecciones respiratorias agudas bajas por el virus respiratorio sincitial, que estamos frente a una oportunidad histórica para ponernos al día con los estrategias que ya se han implementado en los países de la región y que ya vimos los resultados en los partidos, que hay evidencia sólida de eficacia, efectividad, impacto y seguridad que justifica una estrategia proactiva y ambiciosa para nuestro país. Es fundamental que las políticas públicas se orienten hacia una acción integral que integre la inmunización universal en el marco del control de enfermedades respiratorias. La siguiente. Que el éxito de la implementación de estas estrategias va a depender de un compromiso multisectorial, de la generación de confianza en la población, de un uso eficiente de los recursos disponibles, y que estamos respaldados definitivamente por la evidencia internacional y regional, y que estos esfuerzos no pueden salvar vidas, no, van a salvar vidas, van a reducir hospitalizaciones, van a contribuir al bienestar infantil en el corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, van a ser unas estrategias que definitivamente van a tener un impacto importante en la mortalidad infantil y que van a reflejar el desarrollo social y la salud infantil. Bueno, pues eso es como nuestra posición y nuestro comunicado. Entonces es muy importante avanzar rápidamente en las estrategias y en la implementación. Creo que hay evidencia suficiente, contundente de la seguridad y la eficacia. Y pues agradezco a todos los participantes. Voy a darle la palabra entonces a Ranieri para liderar la parte final de las preguntas que las pueden hacer en el chat. El doctor Ranieri es neumólogo pediatra de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y del Grupo de Investigación Respira Latinoamérica. Es investigador asociado a la Fundación Infantil de Buenos Aires, Argentina. Entonces, Ranieri, un placer. Te doy la palabra para liderar las preguntas. Gracias, Germán. Un placer, como lo han dicho todos ustedes, compartir con tanta cientificidad y escalonada a nivel nacional y regional. Muchísimas gracias también a nuestros 135 participantes en este momento. Nos parece que este tema da definitivamente para que tengamos esta gran conglomerado de asistentes. Tenemos 2 o 3 preguntas iniciales que puedo reconocer aquí en el chat, y la primera de ellas justamente viene para el grupo del Ministerio de Salud, para la doctora Julia. Doctor Ranieri, ¿Sí? ¿usted es tan amable de abrir su cámara? Es que la abro y se cierra, no sé, automáticamente se cierra. No, ya ahí lo vemos, doctor. Ok, perfecto. No, muchas gracias. Nuevamente se cerró, fíjate. Entonces, infortunadamente, bueno, me va a tocar estar abriendo y cerrando, pero rápidamente paso a la primera pregunta, que es para el grupo del Ministerio de Salud. Quien quiera contestarla, el doctor José Mojica o la doctora Jacqueline.
Primero que todo, gracias por esta participación y en segundo lugar por impregnarnos de optimismo en relación al inicio de la inmunización con vacuna materna para estos dos departamentos que probablemente, como ustedes mostraron en números, quizás son los que tienen la mayor tasa de mortalidad y en donde el impacto probablemente sea mayor. Y la pregunta es la siguiente, la hace la doctora María Ramírez, ¿por qué si hay evidencia ya de sobra en varios países? En Colombia se está haciendo actualmente una prueba piloto de vacunación con sincitial respiratorio. Gracias. Esa es la pregunta que tienen para ustedes. Si se justificaba hacer este piloto o no. Bueno, voy a tomar la vocería frente al tema. Juan José, veo que tiene problemas con el micrófono. El pilotaje es específicamente porque hay que evaluar completamente el colocarlo en marcha en territorios y lograr la vacunación con la diferenciación, si podríamos hacerlo escalonado en algunos territorios, las actividades, porque introducir una vacuna no es solo comprarla y colocarla, es asegurar cobertura, llegar hasta el último ciudadano que se tiene y poder evaluar el programa amplio de inmunización, el proceso de respuesta que tenga con toda la infraestructura, todos los módulos y que la ejecución pueda llevarse a cabo. Entonces, el pilotaje tiene un entorno muy importante que es la dinámica de la respuesta del programa, mantener las demás coberturas de vacunación de los otros biológicos y poder implementar acciones conjuntas. ¿Qué mejor que estos dos territorios que tienen una distribución, tienen unas características diferenciales, porque podríamos colocarlo en ciudades y tal vez fuera mucho más fácil, pero pues el ministerio le toca ser equitativo, diligente y evaluar cada una de las estrategias en los territorios. Gracias, doctora. Yo creo que esto es Rainieri, José Alejandro Mojica, es que tengo problemas con la cámara, pero aquí tengo micrófono. No es la primera vez en Colombia que se hace un pilotaje. Cuando se decidió la hexavalente para Colombia en prematuros, se hizo un pilotaje que básicamente se hizo en Bogotá. Ese pilotaje pues dio el pre-pro para mirar la parte logística, mirar cómo se comportaban los canguros y eso el hexavalente tenía ya más de 10 años en el mercado y se tenía en muchos de los sitios ya implementada, pero en prematuros era algo especial. Entonces, bueno, esto se extrapoló lo que se había hecho con hexavalente, que hoy en día pues ya se va a vacunar a todo el país con mucho esfuerzo y con muchas cosas, pero es una forma para decirles que no es la primera vez que se hace un pilotaje con una vacuna. Entonces, ¿qué nos enseñó Bogotá cuando se hizo el piloto con hexavalente? Que no era fácil, que a pesar de que hay unos canguros que son de los más desarrollados del país, no es fácil la implementación porque se pierden, y ahora más, imaginen ustedes en La Guajira y en Chocó, que pues no es Bogotá, que tiene todas las condiciones del contexto social, el contexto de orden público, todo lo que hay de conectividad, todo lo que hay alrededor, pues, aún más. Sin embargo, era el momento pues de empezar y entonces la decisión es de directivas y básicamente estamos presentando lo que se tomó en decisión, pero básicamente está orientado a eso porque es la mayor mortalidad donde hay en el país. Sin embargo, la implementación no es fácil y es muy difícil. Sin embargo, pues una forma no es para mirar que la vacuna, sino que ya se ha visto lo que es efectividad, eficacia, pues ya lo vemos y está haciéndose todo el impacto en tiempo real en avances en vacunas y en anticuerpos monoclonales. Pero de eso no se trataba. La decisión inicial fue optar por vacunación, que fue la decisión directiva, y básicamente basado en lo que hay en otros países, que ya se está haciendo. Pero lo del piloto es con fin a hacer el escalonamiento a nivel nacional. Eso es. perfecto, José. Y yo creo que esto es importante también en cuanto a que cuando usted mire los datos de Argentina, mira los datos de otros países que ya han implementado la vacuna, las tasas de adherencia fluctúan, ¿no? Desde 35% para Estados Unidos en el caso de vacuna materna hasta 62% para el caso de Angela Gentile, y yo creo que esto hay que estimarlo en Colombia
indubitablemente, porque de ahí también depende la efectividad de una estrategia de prevención. Relacionado con esto, pero muy concreto, por favor, muy concreto para uno de ustedes, los que hemos tenido, y esta pregunta dice de la siguiente manera: ¿cómo están manejando las maternas con nacimientos de recién nacidos prematuros en estas etnias? Yo creo que la pregunta va a lo siguiente, para la doctora Jacqueline o para el doctor José, por favor, muy concreto, porque tenemos poco tiempo, es con relación a la cosmogonía, cómo se maneja la adherencia y la aceptabilidad a esta vacuna. Creo que es hacia donde va dirigida esta pregunta. ¿Realmente hay algún tipo de rechazo o estiman ustedes que la adherencia a la vacuna sea apropiada teniendo en cuenta la cosmogonía de estas etnias, tanto en Chocó como en Guajira? 30 segundos, por favor, si pueden responderla, porque hay bastantes preguntas. Bueno, Doc, cuando a nosotros nos preguntan cómo hacemos, es importante tener toda la entrada. Si hay alguien que tiene partos extramurales, es Chocó y La Guajira, y estamos entrando con el proceso de verificación de las comadronas, líderes que atienden los partos, porque no podemos pasar sin ellos. Entonces, tenemos mesas específicas de trabajo, tenemos las capacitaciones que tenemos por parteras, y estamos entrando con una comunicación fuerte, más que una comunicación, una información que esta vacuna salva vidas, que es necesaria tenerla y que pues definitivamente vamos a inferir en su comunidad y en resguardar la comunidad. No van a creer que como muchas etnias, que no se haga, que piensa que las vamos a posiblemente a disminuir, o que ellos no tengan su familia y que no puedan tener su comunidad, sino antes como un acto de cuidado y de derecho al que se merecen, doctor. Perfecto, doctora, gracias. Para el doctor Julián Fernández, ya con los datos de Bogotá, enhorabuena por estos estudios que tienen con la Universidad de Antioquia, que definitivamente estos estudios de econometría dan muchas respuestas acerca de si es costo efectivo o no implementar. La pregunta en concreto, doctor, es, creo que las más difíciles. ¿Cuándo tienen pensado iniciar la estrategia híbrida en Bogotá? Gracias. Lo más pronto posible. Nosotros creemos que hacer un pilotaje dilata una decisión que de todas maneras se va a tomar. Creo que ha sido una práctica habitual del PAI, pero como he dicho, no debería ser ni Argentina, ni Chile, ni Uruguay, ni Paraguay. Cuba acaba de adquirir a Brisbo para comenzar en septiembre para vacunar a todo el país. Yo creo que entendiendo que hay unas dificultades logísticas, dada la alta capacidad de Bogotá del programa, eso no quiere decir que, por supuesto, como dice el equipo del ministerio, hay que estar preparados, pero tendríamos la preparación para comenzar lo más pronto posible. Los estudios científicos se tienen, el fortalecimiento de la farmacovigilancia, y como dijeron, Bogotá es diferente. En Bogotá podríamos lograr coberturas rápidamente, y en lugar de esperar otro pico respiratorio, yo creo que la obligación ética es comenzar ya, está en manos del ministerio, a darle la aprobación a Bogotá. Ya tenemos una solicitud hecha al Fondo Rotatorio de la OPS para apenas proceder en pocas semanas con esto. Entonces estamos atentos a la respuesta, porque, insisto, la evaluación programática, que puede ser más importante en algunos territorios donde hay más complejidades logísticas, no va a cambiar la decisión y se puede hacer de manera paralela a la implementación y comenzar a tener los beneficios ya, como están haciendo la mayoría de países del continente, y no ser como siempre, como ha sido la tendencia, el país que va atrás. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Una pregunta nuevamente muy rápida. Tenemos apenas 2 minutos para el Ministerio de Salud. La hace el doctor Juan Pablo Londoño. ¿Qué estimaciones tiene el Ministerio de Salud para iniciar la vacunación escalada a nivel nacional? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar después del piloto y no queremos ver un nuevo pico el año entrante? Bueno, para darles la respuesta rápidamente, estamos esperando los resultados, estamos evaluando el escalonamiento, los presupuestos nacionales para poderlo incluir, y esperamos que sea prontamente. Todo dependerá de todo este contexto que les dije, los nuevos pasos para seguir, pero nosotros estamos comprometidos con la modernización del programa, con una factibilidad y un sustentamiento del programa ampliado de inmunizaciones conjunto con coberturas nacionales.
Ya se solicitó a la OPS, porque eso fue lo que se comentó, la OPS ya lo ha mencionado en algunos otros escenarios, donde se solicitó una corte, una parte de la corte que va a llegar, aparentemente debe llegar en estos próximos meses, o sea, estos meses que antes de que acabe el año. O sea que creo que estamos en septiembre, debe ser en unos pocos meses. La idea es que mientras se adapta la parte logística que mencionaba Jacqueline, y paralelamente pues se pensará a la hora que llegue la vacuna, que debe llegar en unos meses, básicamente. Perfecto. Doctor Camacho, ¿me confirma si tenemos tiempo para una última pregunta? Sí, una última pregunta, Daniel. Esta sí para libremente quien la quiera responder. Dice lo siguiente la doctora María Niño: en comunidades con baja circulación de virus y sitial respiratorio, ¿qué estrategias se implementan para disminuir la mortalidad infantil asociada a la infección por el virus? Con bajas. Aquí, pues, bueno, María, realmente creo que todos los datos que ha presentado Baila, que ha presentado Respira, sabemos que es difícil tener una baja circulación. Quizás hay semanas donde probablemente no tengamos una circulación sostenida como normalmente se identifican en algunas ciudades del país que tienen data, pero en general la circulación de virus sitial respiratorio es constante a lo largo de todo el año a nivel de Bogotá. A nivel del país, perdón, con diferentes, seguramente tasas de ataque, unas ciudades más antes que otras, por ejemplo Medellín, la costa después de Bogotá o de la región andina, pero yo creo que una baja circulación de virus sitial respiratoria no necesariamente tenemos. Y disminuir la mortalidad infantil. ¿Alguien quiere compartir algunas estrategias, aparte de las que ya hemos tenido de manera vista? Con relación a vacuna materna y anticuerpo monoclonal y el anticuerpo que tenemos desde hace ya 22 años para grupos de riesgo, en este caso palivizumab. ¿Qué otras estrategias para disminuir mortalidad infantil propondrían ustedes? Tienes el micrófono cerrado, Carlos. Tienes el micrófono cerrado. Ya. Yo creo que la pregunta es, digamos, no es tan fácil de contestar. La mortalidad infantil en sincitial ha sido uniforme por los años, con diferentes ciudades, en diferentes, digamos, entornos. Obviamente los países con menor acceso y con menores ingresos tienen mortalidades definitivamente más altas, pero precisamente el sincitial por eso ha sido un fracaso, digamos, para nosotros los pediatras, porque en realidad no hay un antiviral efectivo, porque los manejos que hacemos son manejos que la mayoría de veces no están basados en la evidencia y que generan mucho, también pueden generar costos y iatrogenia, y porque la enfermedad severa se manejaría como cualquier otra enfermedad severa respiratoria. Pero habiendo ya una estrategia preventiva que me gustaría mucho que en el auditorio quedara, que no solamente es vacunas, sino estamos hablando de monoclonal o vacunas, o sea, por ahora, digamos, tenemos esa posibilidad. Pienso que igual que en otras condiciones, la prevención aquí es fundamental, pronta, rápida, prioritaria, y como dijo previamente el doctor Fernández, discúlpeme que sea tan directo, sin tanto piloto, porque en realidad el piloto no nos va a servir sino para ese tipo de población. Aquí hay que entrar como con todos los países rápidamente con un escalonamiento nacional que no tiene por qué demorarse, porque ya no es éticamente ni equitativamente justificable. Si hablamos de equidad para hacer un piloto es lo contrario, hablemos de equidad para que todo el país lo reciba prontamente. Con eso quiero terminar, Germán, gracias. Perfecto, Carlos. Yo solamente adicionaría que la implementación de lactancia materna, los esquemas de vacunación completos y disminuir barreras administrativas de acceso se constituyen en factores determinantes para reducir, doctora Niño, esta asociación con mortalidad e infección respiratoria por virus sensitividad respiratoria. Si me permite, Germán, entonces una gran conclusión es, en primer lugar, el recorrido que hemos hecho es básicamente hacer con una sensibilización de cuáles son los grupos mucho más susceptibles en los cuales todas las estrategias de prevención deben ser explicadas, implementadas, que fue lo que nos explicó Carlos, básicamente para países que en latitudes subtropicales o tropicales como el nuestro y por supuesto de bajos y medianos ingresos, los niños principalmente con el pico entre 2 y 3 meses, a diferencia de los de países
de ingresos más sólidos, que es principalmente en el primer mes de vida. Cualquier estrategia que se implemente a nivel de este grupo etario, menores a 6 meses, farmacológica o no farmacológica, indefectiblemente va a llevar a una reducción de la morbilidad y la mortalidad. También nos contaron acerca de cómo el respaldo de la data es muy importante, la data a nivel general, a nivel de nuestras instituciones, puede llegar a construir no solamente una mejor input para estudios de econometría en salud y poder determinar no solamente la efectividad, sino también la costo-efectividad que tienen las diferentes estrategias. Bogotá, y no solamente Bogotá, en general también Medellín, acaba de salir uno muy reciente de vacuna materna. Nosotros tenemos una empresa de vacuna materna en donde se demuestra que esta empresa también, se demuestra que definitivamente esta estrategia es costo efectiva, y asimismo para el caso del anticuerpo monoclonal, en diferentes latitudes, en países vecinos y cercanos a la región que ya han tenido la oportunidad de implementar estas estrategias. En tercer lugar, lo que está haciendo, está en las noticias más optimistas, el inicio de 449 dosis de vacuna materna, me corrige el Ministerio de Salud, sí, eso fue los datos que mostraron. Y una cosa que teníamos también un poquito de temor era cómo se iban a llevar esos datos, y me complace concluir que el Ministerio ya tiene un plan de seguimiento de estos datos, de monitoreo de datos, y que está llamando para los grupos interesados de investigación en poder hacer el trabajo con estos datos y saber el impacto real que tiene esta data en una población tan susceptible, no solamente limitada a la parte aguda, sino también incluyendo algunas otras comorbilidades, como Carlos nos contaba, de sibilancia recurrente, hospitalizaciones, y ojalá a futuro nos puedan incluir ahí asma alérgica, asma no alérgica, y por supuesto apnea asociada a obstrucción por virus sensitivo respiratorio. Y la data de Bogotá, que también lleva a la conclusión de que con mínimos costos las estrategias que son dominantes para reducir los años de vida asociados a discapacidad y los años de vida ganados con la implementación de cualquiera de estas dos estrategias, que probablemente una estrategia híbrida sería, habría que considerarla no solamente para Bogotá, sino para el país. Aquí hay que mirar también los costos, y pues terminamos finalmente con todas estas recomendaciones del papel o el documento de posición que todos pueden consultar, está en las redes. Un trabajo transversal disciplinario de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, la Sociedad Colombiana de Pediatría, por supuesto, ASIN, y en donde esperamos también, doctor Camacho, que pueda involucrarse otros dos actores que van a ser fundamentales, ginecólogos y neonatólogos, en estas recomendaciones. Entonces, hay caminos, hay optimismo, todos estamos volcándonos a la equidad y sobre todo con nuestros actos y la implementación de estas estrategias y las que ya tenemos, insisto, en lactancia materna, en completar los esquemas de vacunación, en cesación de tabaquismo, cigarrillo electrónico, podamos ofrecer la mejor versión de cada uno de nosotros para la salud respiratoria de nuestros pacientes. A futuro, ojalá esto suceda con Rino, con Meta, con todo lo que probablemente va a ocupar el espacio en términos de, no de erradicación, porque no vamos a erradicar el sincitial, pero sí de minimización del daño asociado a la infección por virus sincitial respiratorio. Sí. Muchísimas gracias, Germán, por este espacio. No, Ranieri, a ti, muchísimas gracias a todos los panelistas, muchísimas gracias a todos los asistentes. Un mensaje final. Estamos en un momento de oro para los pediatras, para los niños. Los pediatras que nos tocó vivir esta época es una época de oro para prevenir el sincitial respiratorio. O sea, los que hemos trabajado en urgencias sabemos lo que implica el pico respiratorio, las camas abarrotadas, el cuidado intensivo lleno, no huir una cama. Y es una fantasía poder prevenir la enfermedad que produce más muertes en los lactantes y que produce más neumonía y más infección. Y vamos a liberar camas de UCI, vamos a liberar la presión sobre los sistemas de salud. Entonces es muy importante avanzar rápidamente. No es la primera vez que Bogotá arranca y el país arranca junto con Bogotá. Ya pasó en neumococo, ya pasó en hepatitis A. Entonces es el momento de poder aunar los esfuerzos de todos, porque todos vamos para el mismo objetivo, y con el apoyo de las sociedades científicas rápidamente avanzar en Bogotá, que ya está listo, seguir avanzando en lo que se tiene con el ministerio y avanzar rápidamente para tener una estrategia a nivel nacional. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a todos los asistentes, y esperamos que esta realidad nacional sea muy pronto. Le digo a mis residentes, tomen la foto este año y espero que el próximo año esta sala de urgencias no esté así de llena. Esperemos que sea una realidad. Con el apoyo de todos seguro va a ser así. Muchas gracias y una feliz noche
y gracias a todos. No lo va a estar, Muchas gracias por la intensidad es invitación. lo más importante y trabajo disciplinario. Una feliz noche a todos en Colombia, donde quiera que estén. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Buenas noches.